Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte declaró constitucional disposición de Puebla que obliga a automovilistas contar con seguro de daños a terceros. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que el Tribunal Constitucional será el principal garante de la certeza jurídica. La Corte aplazó discusión de un asunto que impone el cobro de un aprovechamiento por el uso de la infraestructura de la capital a repartidores por aplicación. El órgano de administración judicial extinguió la unidad para la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Esta semana el Pleno resolvió asuntos en materia de desarrollo urbano, movilidad y guarda y custodia de personas adultas con discapacidad en caso de divorcio. En sus sesiones del lunes y el martes, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia protegió derechos de personas con discapacidad, de personas usuarias de zonas viales y el derecho a un medio ambiente sano. Inválido una disposición del Código Civil de Veracruz que contemplaba que las personas con discapacidad podían quedar bajo tutela de sus excónyuges tras el divorcio. Todo sistema de interdicción, como puntualicé, es inconstitucional e inconvencional. Todas aquellas disposiciones que establecían procedimientos de interdicción quedaron derogadas. De ahí que resulta falso que en el estado de Veracruz se encuentre vigente el régimen de interdicción y tutela. En otro asunto, declaró válido que en Puebla sea obligatorio que las personas conductoras tengan un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, la multa en caso de no tenerlo, así como la suspensión por 1 año de la licencia de conducir por dar positivo a una prueba de alcoholimetría. Se trata de un requisito aplicable a este medio de transporte en específico, no a la persona que ejerce el derecho a la movilidad. Los preceptos que se impugnan brindan certeza respecto de la conducta que se sanciona. Al resolver una controversia, declaró válido el artículo del Código Urbano de Aguascalientes que limita a los municipios de ese estado para que puedan sustituir hasta en un 25% del área o superficie que deben donarles desarrolladores de fraccionamientos para áreas verdes. Lo que está buscando es garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Admitir, como lo razonó el colegiado, un porcentaje mayor o incluso llegar al 70 o al 100% implicaría anular la razón por la cual se estableció esta norma. El martes, por mayoría de votos, determinó que las comisiones estatales de derechos humanos no pueden promover controversias constitucionales contra decisiones administrativas o laborales de los poderes judiciales locales. No podemos ni debemos colocarnos por encima del constituyente y habilitar una controversia que nunca se previó en el texto constitucional. Y si nos iríamos por el contenido expreso del 105, fracción primera, inciso K, en tanto que no cuenta con facultades este organismo constitucional autónomo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La nueva Suprema Corte será garante de la certeza jurídica, aseguró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz durante un encuentro que sostuvo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Encuentro en el que ratificó su compromiso con el respeto a la legalidad y la justicia con estricto apego al marco constitucional, pues la certeza jurídica se construye con la aplicación de la norma y el cumplimiento de ella. Ante el titular del CCE, Francisco Cervantes, y los representantes de las distintas cámaras que lo integran, manifestó su disposición a fomentar el diálogo con los distintos sectores sociales, ya que ello contribuye a generar confianza en México, reiterando que tendrán una corte de puertas abiertas. Los representantes empresariales indicaron que la nueva Corte es un pilar para garantizar la certeza jurídica, creando así un entorno propicio tanto para las inversiones nacionales como extranjeras, lo que favorece la generación de empleos y el crecimiento sostenido del país.
El Pleno también resolvió asuntos relacionados con el régimen simplificado de confianza y concesiones mineras, además de ejercer su facultad de atracción en diversos temas. En sus sesiones del miércoles y el jueves, el Pleno de la nueva Suprema Corte declaró válidas reformas de mayo de 2023 que redujeron de 50 a 30 años la duración de concesiones mineras, así como de 50 a 25 años su prórroga. La parte quejosa acudió al juicio de amparo con una concesión que ya tiene asignada, por lo que no se ubica en alguna de las hipótesis de esos artículos. La parte quejosa solo se limitó a establecer afirmaciones sin señalar los argumentos mínimos o las razones específicas para estimar las violaciones referidas. La alegación a la violación del derecho de igualdad es difícil sostener que el particular está en un plano de igualdad con el Estado, porque estamos frente a recursos estratégicos que son propiedad originaria de la nación. No se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, ya que efectivamente con dichas disposiciones no se afecta ningún derecho adquirido por la parte quejosa, pues no se debe perder de vista que una concesión en materia minera no crea derechos de este tipo, ya que solo es un permiso para que un particular aproveche los bienes que originalmente pertenecen a la nación. Atrajo asuntos relativos al concubinato en su vínculo con derechos de la infancia, el registro de niñas y niños nacidos por gestación subrogada y la vinculación a proceso en casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El jueves, en cumplimiento a su política de puertas abiertas y para escuchar a las partes, el Pleno de la nueva Suprema Corte aplazó la revisión de un amparo sobre el cobro de una cuota por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México a plataformas digitales de entrega de alimentos. En estos momentos aquí frente a la Corte hay una manifestación de trabajadores de Uber que han solicitado también dialogar respecto a este tema. Esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión. En otro tema, validó la regla de la resolución miscelánea fiscal para 2023, que establece que, superado el límite de ingresos anuales de 3.5 millones de pesos para el régimen simplificado de confianza, el SAT actualizará la situación de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio o desde el mes en que empezaron operaciones. Los beneficios de ese régimen están en el cálculo automático de impuestos y tasas mínimas del impuesto sobre la renta. En caso de rebasar ese límite en cualquier momento del año de tributación o bien al finalizar el ejercicio, lo que puede ser advertido con la declaración anual, la consecuencia por disposición legal es ser expulsado de este esquema y ubicado en el que corresponda. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En un hecho inédito, la nueva Suprema Corte garantizó el derecho pleno de acceso a la justicia de comunidades indígenas al reconocer su derecho a participar en distintas controversias constitucionales, con lo que se cumple con lo establecido en el artículo 2 constitucional que reconoce y protege los derechos de estas comunidades, lo que representa un paso en la defensa y ejercicio de sus derechos. Con ello se garantiza que sus voces sean escuchadas en los procesos en los que sus derechos puedan verse afectados, fortaleciendo su autonomía y libre determinación. La nueva Corte refrendó su compromiso con una justicia cercana, plural, incluyente y respetuosa de la diversidad cultural y multiétnica. En redes sociales, la ministra Loreta Ortiz Alf explicó que el Pleno decidió atraer un caso de gran relevancia sobre la protección de infantes y adolescentes víctimas de delitos sexuales, caso que se relaciona con una menor víctima de un delito sexual, mismo que fue denunciado por la madre, pero en distintas instancias se determinó no vincular a proceso al presunto responsable. La madre alegó que el caso no fue juzgado con perspectiva de infancia, sin embargo, se negó el amparo, pues el juez determinó que la Fiscalía no sustentó adecuadamente el asunto, hecho que fue impugnado por la madre y la Procuraduría de Protección de Infantes y Adolescentes, argumentando que no se valoró adecuadamente el testimonio de la niña. La Corte decidió atraer el caso, ya que plantea un tema de gran trascendencia que le permitirá establecer reglas para definir cuál debe ser el estándar probatorio para valorar el testimonio de un infante víctima de un delito sexual. Es decir, si en estos casos debe exigirse prueba plena o basta con indicios razonables para abrir un proceso penal.
lo que permitirá definir un criterio uniforme sobre cómo debe valorar el juzgador el testimonio de una víctima menor de edad, víctima de un delito sexual. Que este tipo de delitos se juzguen siempre con perspectiva de infancia y con base en el interés superior del menor, y asegurar la protección judicial de la niñez, y que la justicia se administre con sensibilidad, empatía y pleno respeto a los derechos de la víctima. Vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, la nueva escuela judicial impulsará la formación del personal judicial con perspectiva intercultural. Agradecemos que continúe con nosotros. Integrantes del órgano de administración judicial se reunieron con personas juzgadoras para escuchar sus necesidades con el fin de garantizar una justicia austera, eficiente y cercana a la gente. Con el fin de mantener un diálogo directo con personas juzgadoras y asegurar que el servicio de justicia federal sea accesible, oportuno y cercano a la ciudadanía, el presidente del órgano de administración judicial, Néstor Vargas Solano, en compañía de la integrante de dicho órgano, Catalina Ramírez Hernández, visitaron las instalaciones del Poder Judicial en Hidalgo. Durante el encuentro, escucharon la problemática que enfrentan las personas juzgadoras en dicho circuito judicial y las áreas de oportunidad que se presentan para mejorar la impartición de justicia en la entidad. Acompañados de personas juzgadoras, recorrieron las diversas instalaciones, acto en el que se comprometieron a mantener reuniones semanales con los 32 circuitos, con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, en el marco de la política de austeridad y eficiencia que impulsa el nuevo Poder Judicial. Previamente, también se reunieron con juzgadores de la Ciudad de México y área metropolitana, y de manera virtual con juzgadores de todo el país, acto en el que el presidente del órgano de administración judicial se comprometió a proveer los recursos materiales y administrativos necesarios para dar viabilidad a la nueva justicia federal. Reiteró que la reforma constitucional del Poder Judicial coloca en el centro la democratización del acceso a la justicia, en particular para los sectores históricamente excluidos. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y en más información, el órgano de administración judicial publicó el acuerdo por el que se autoriza la conclusión de funciones y la extinción de la unidad para la implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Precisa que de manera provisional asumirá sus funciones la unidad para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, por lo que se ajustará la normatividad interna para que esta última unidad atienda de manera integral ambas materias. Las plazas de la unidad para la implementación de la reforma en materia de justicia laboral se transfieren de manera definitiva a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo. Estas medidas entraron en vigor desde el pasado 1 de octubre y forman parte del proceso de reestructuración y austeridad que lleva a cabo el Pleno del órgano de administración judicial. Y al poner en marcha un curso para secretarios, el titular de la Escuela Judicial indicó que la formación tendrá como eje principal el enfoque pluricultural. Sergio Javier Molina Martínez, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, aseguró que esta institución busca fortalecer la formación humanista de servidores públicos del Poder Judicial Federal para acercar de mejor manera la justicia a la gente. No solo consideremos la solución de un expediente, la proyección de una sentencia, de un acuerdo, como una resolución más, sino saber que detrás de ello hay una persona, un grupo social, una familia, un trabajador o un difunto que busca la impartición de la justicia y no la ley en su problema jurídico subyacente. Dentro de la edición 2025 del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, destacó que la Escuela Nacional retomará como eje de formación la pluriculturalidad en México. Tendremos que hacer un énfasis. El 19% de nuestra población, el 19%, algo así como
más de 33 millones de personas se autoadscriben como pueblo originario y además tenemos una condición de casi el 2.3% de la población de origen afrodescendiente. Anunció una política de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda acceder a una educación de calidad en temas de cultura de la legalidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Defensoría Pública Federal, que acompaña jurídicamente a la familia de un joven que fue encontrado inconsciente en calles de la capital del país y 2 días después apareció sin vida en la carretera México-Puebla, exhortó a la Fiscalía mexiquense para que atienda la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que ordena ofrecer una disculpa pública a familiares de la víctima, registrar las faltas de los servidores públicos involucrados e iniciar las investigaciones de responsabilidad administrativa, brindar atención médica a la familia y reparar el daño. Además, solicita reactivar de inmediato las investigaciones y cumplir con todas las medidas que acerquen a la verdad y a la justicia. Los hechos se registraron en 2022, cuando el joven fue encontrado inconsciente en calles de la capital del país. La ambulancia que lo recogió, en lugar de llevarlo a un hospital a que le brindaran atención médica, lo trasladó a la carretera México-Puebla, en donde fue encontrado sin vida. Filtraron fotos de la víctima a la prensa, no preservaron pruebas biológicas necesarias, se omitieron pasos claves en la necropsia y perdieron pertenencias personales del joven. Además, la Fiscalía se negó a reconocer la calidad de víctima de los familiares y retrasó las investigaciones para esclarecer el homicidio. Se presentó una obra que analiza la violencia de género en contra de mujeres indígenas. La obra, Cátedra de Derechos Humanos, Reflexiones Contemporáneos sobre la Persona y su Sociedad, a cargo de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, examina las intersecciones entre género e interculturalidad como factores clave que configuran obstáculos y posibilidades para que mujeres de pueblos y comunidades indígenas accedan a la justicia. El documento destaca que la violencia contra mujeres indígenas no puede entenderse aislada del racismo y el clasismo, ya que estas opresiones se entrelazan para agravar las barreras en el acceso a la justicia. Plantea que tanto el género como la interculturalidad han sido diseñados desde lógicas estatales que reproducen paradigmas eurocéntricos y presentan márgenes débiles para atender la complejidad vivida por mujeres indígenas. El libro propone que los sistemas normativos internos o comunales no pueden ser tratados como copias de la justicia estatal, ya que la interacción entre ambos debe ser cuidada con respeto a la autonomía y a la libre determinación. Desde el Alto Tribunal se reconoce el valor de esta cátedra y refuerza el compromiso de sumar los esfuerzos posibles para construir una justicia estatal más justa, efectiva y respetuosa hacia los pueblos y comunidades indígenas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Le informamos que se dio a conocer el acuerdo del Pleno del órgano de administración judicial por el que se designa a la persona titular de la vocalía contable del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Yulisa González Rojas asumirá dicha responsabilidad, que consiste en proponer y aplicar las evaluaciones a las personas interesadas en desempeñarse como visitadores dentro de los procedimientos concursales. Además, tiene bajo su responsabilidad la administración del registro de visitadores, así como su capacitación profesional y la supervisión de los estándares contables y éticos para participar en los procesos de concurso mercantil. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 16 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales. De plenos regionales se difundieron 3 jurisprudencias sobre devolución de pago de lo indebido, suplencia de la queja deficiente y prescripción de las facultades de cobro previstas en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. De tribunales colegiados de circuito se publicaron 13 criterios, una jurisprudencia y 12 tesis aisladas que abordan temas relacionados con apelación contra la sentencia absolutoria dictada en el sistema penal acusatorio, víctima indirecta en una carpeta de investigación,
seguida por el delito de maltrato animal y convenio celebrado por las partes en un juicio civil elevado a la categoría de cosa juzgada. Es momento de hacer una nueva pausa y continuamos. Más adelante, la Sala Regional Jalapa confirma resultados de la elección en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Y esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto relacionado con la designación de personal administrativo en el Instituto Electoral de Nayarit. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que corresponde a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Nayarit proponer a las personas que podrían ocupar plazas vacantes de la rama administrativa cuando exista la necesidad de ocuparlas de manera inmediata. Por mayoría de votos, la Sala Superior modificó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, que a su vez había revocado el acuerdo del Consejo Local Electoral, con el que reformó el Estatuto de las Relaciones de Trabajo de dicho instituto. A propuesta del magistrado Gilberto de Guzmán Batis García, se determinó que dichas modificaciones fueron injustificadas y van en contra del buen funcionamiento del órgano colegiado. La reforma implementa un procedimiento que impone en situaciones de inmediatez una decisión colectiva adicional a lo que estuviera previsto en la normativa. Y es por ello que se considera procedente mantener la atribución de la presidencia en la medida que garantiza de mejor manera la posibilidad de que de forma inmediata cualquier persona que cumpla con los requisitos exigidos legalmente pueda ser propuesto por esa presidencia para ocupar aquel cargo y, sobre todo, que sea designado por la Junta Estatal como lo establece la normativa. La magistrada Yanino Talara Malasí votó en contra del proyecto, luego de argumentar que la reforma al estatuto sí fue válida. Primero, ni la Constitución ni la ley locales establecen a qué órgano le compete designar al personal que debe ocupar las vacantes de la rama administrativa mediante designación directa. Segundo, el Consejo del OPLE puede ejercer su facultad reglamentaria para determinar los mecanismos internos que estime mejor le convengan, como todos los consejos generales de los OPLES. Al final se dejaron sin efectos las modificaciones al Estatuto de las Relaciones de Trabajo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit relacionadas con la designación directa de personas trabajadoras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Le informamos que se dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación promovido por la entonces candidata a ministra María Estela Ríos, con el que impugna las multas que le impuso el INE por las presuntas irregularidades detectadas en su informe de ingresos y gastos de campaña. La promovente pide que se revoque la multa por 4.978 pesos con 16 centavos que le fue impuesta por presentar documentos de comprobación y reportar eventos de campaña de manera extemporánea, además de omitir la entrega de documentos y utilizar una cuenta a su nombre exclusivamente para el manejo de los gastos de campaña. Estima que la decisión del INE no fue exhaustiva y no estuvo adecuadamente fundada y motivada, además de que no revisó los documentos que aportó y tampoco existen lineamientos que precisen que la cuenta bancaria debe ser únicamente para el manejo de los gastos de campaña. Asimismo, considera que la multa fue excesiva y que no se individualizó. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone confirmar la resolución impugnada, pues argumenta que el INE sí especificó los documentos omitidos y sí analizó la respuesta de la apelante, misma que calificó de extemporánea.
La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que modificó el resultado como consecuencia del nuevo recuento de votos, revocó la constancia de mayoría otorgada al candidato del partido Movimiento Ciudadano y la concedió al aspirante de la coalición Partido Verde Morena. Además, declaró la validez de dicha elección. Movimiento Ciudadano alegaba que hubo un mal manejo durante el resguardo de los paquetes electorales en el Instituto Electoral local, donde se llevó a cabo el recuento. Sin embargo, no demostró sus dichos. En el proyecto se plantea que la hipótesis planteada por Movimiento Ciudadano, relativa a una presunta manipulación en su perjuicio por el incremento de votos nulos y la supuesta disminución de sufragios de su partido, carece de sustento, ya que no se comprobó vulneración alguna a la cadena de custodia ni alteración de los paquetes electorales. La Sala Regional Ciudad de México, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones llevaron a cabo la tercera mesa de los diálogos interinstitucionales 2025, fortaleciendo la justicia electoral y la democracia en la cuarta circunscripción. Durante la sesión de trabajo en la que participaron las 3 magistraturas de la Sala Regional, se abordaron temas relacionados con la actualización de criterios en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cumplimiento de sentencias en casos como omisión legislativa y acceso al cargo público, así como la elección judicial de 2027. Estos diálogos, indicaron, permiten fortalecer la colaboración interinstitucional y generar un espacio de análisis conjunto orientado al perfeccionamiento de los mecanismos de participación ciudadana y de la justicia electoral en la cuarta circunscripción, conformada por Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Durante las audiencias que se llevan a cabo sobre la reforma electoral, la consejera presidenta del INE aseguró que todo cambio en la materia debe abonar a la consolidación de la democracia. Es necesaria una reforma electoral cercana a la gente que recupere la confianza en las instituciones y optimice el uso de recursos públicos sin sacrificar su calidad, sostuvo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, durante la audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en Sonora. Es precisamente frente a este contexto, con una ciudadanía cada día más vigilante que hace suya la democracia, que debemos ser custodios del valor más preciado que tiene el Instituto, la confianza ciudadana. Invito a que veamos los procesos electorales no como un costo aislado, sino como una inversión en el valor más grande que tiene el país, su estabilidad democrática. Calificó al Instituto como una autoridad sólida, que sabe adaptarse a las necesidades sin negarse al cambio, y señaló su obligación de someterse a un ejercicio de autoevaluación y reflexión crítica en favor de recuperar su vocación original de servicio ciudadano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Isaac Albarrán Rodríguez. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. Siga las sesiones del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, además de diversas controversias en las que se cuestionan disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Guerrero. Gracias por su atención y hasta pronto.